Buenas tardes, mi nombre es Laura Vélez y me honro en dirigir la Asociación Puertorriqueña del Pulmón. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy para compartir una importante conferencia que nos toca a todos en esta época. En el comienzo de la semana de Navidad, aprovecho para desearles a todos una Navidad de amor, salud, solidaridad y paz. La Asociación Puertorriqueña del Pulmón, como parte de la Alianza Los Pacientes Primero, ha desarrollado el programa educativo Respira Telesalud, cuyo propósito es educar sobre los beneficios de la utilización de la telesalud para mantener nuestras condiciones, tanto físicas como mentales o emocionales, en control y ayudar a los pacientes a navegar en este proceso. Como parte de este programa educativo, nos acompaña la tarde de hoy la doctora Vilmary Quiñones, psicóloga clínica, a quien agradecemos su apoyo en este proceso. La doctora Quiñones cuenta con un grado doctoral en psicología clínica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ofreció cátedra de psicología a nivel subgraduado en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico durante 12 años. Fue directora clínica de la Clínica Interdisciplinaria de Psiquiatría Avanzada, conocida por CIPA, en Santurce, durante 14 años. Actualmente colabora con la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, coordinando grupos de apoyo para pacientes con condiciones pulmonares crónicas, entre otros programas. La doctora Quiñones va a compartir con nosotros conceptos y recomendaciones sobre cómo manejar las pérdidas en el periodo de Navidad. Agradecemos su importante colaboración, doctora, y la dejamos con la audiencia. Muchísimas gracias, Laura. Es un placer compartir esta tarde con todas las personas que se han dado permiso para conectarse y compartir con nosotros este tema. Les queremos decir a todos los que están ahí escuchándonos y viéndonos que al final de la presentación pueden hacer sus preguntas o comentarios, que sacaremos ese rato para compartirlo con ustedes, las inquietudes que tengan sobre el tema del que vamos a hablar. Así que Puerto Rico se conoce como el país que tiene la Navidad más larga del mundo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es esa Navidad, lo que esa Navidad significa y lo que las pérdidas en este periodo tan importante para nosotros también significan. Así que vamos a ver qué es eso de la Navidad. El mundo la celebra y las personas tienen distintas posiciones y distintas vistas sobre lo que es la Navidad. Pues para los cristianos, la Navidad representa el nacimiento del niño Dios. Para la economía, que tanto ha sufrido con esta pandemia, pues significa ganancias a través del consumismo generalizado en las compras, porque compramos regalos, compramos cosas para el hogar y queremos renovarlo todo. Así que la economía también se beneficia de este periodo de la Navidad. Pero ¿qué es la Navidad para la familia? Es un tiempo de compartir la alegría, compartir el amor y la felicidad. Pero la realidad es que para muchas personas puede que no sea ni tan bonita ni tan alegre. El COVID, esta pandemia que ha paralizado el mundo, ha provocado múltiples pérdidas y muchas personas en sí mismas tienen varias de esas pérdidas. Pues pérdidas en el trabajo, se paralizó la economía, se suspendieron los trabajos, pérdidas en bienes materiales, pérdidas en la salud física, porque las personas dejaron de ir a sus médicos, dejaron de darle continuidad a sus condiciones crónicas de salud por el miedo al contagio. Y pérdida de la salud emocional. La salud emocional porque nos hemos sentido encerrados y eso ha conllevado un sinnúmero de emociones y ha dislocado en cierta medida ese balance emocional que teníamos y ha traído también la muerte, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Que la combinación de varias de estas pérdidas pueden resultar detrimentales y catastróficas en el bienestar emocional y físico. Cada pérdida trae en sí misma su ajuste y su proceso. Así que imaginen cuando podemos tener varias pérdidas a la vez, como ha sucedido para tantas personas durante el periodo de la pandemia, donde no tan solo han perdido su trabajo, su salud física y emocional se ha deteriorado y han tenido la pérdida de seres queridos en sistemas familiares. Así que la pérdida por muerte de seres amados, su ausencia,
provoca un bajón emocional precisamente por el significado que tiene la ausencia de ese ser querido. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en su libro sobre la muerte y el morir, en 1900 describió las fases del duelo en 5 etapas. Ella menciona inicialmente la etapa de la negociación. ¿Qué hace esta etapa? Pues nos vamos en esa negación. Amortigua ese golpe fuerte de esas pérdidas, pero sobre todo las que vamos a enfatizar hoy, es las pérdidas por muerte. Así que amortigua ese golpe y lo que hace es que en términos emocionales aplaza ese dolor, ese shock tan fuerte de recibir la noticia de que ese ser querido ha muerto. Produce también un sentimiento de ira. Ese estado, ¿verdad? Esa segunda etapa sobre la muerte, donde vemos estos sentimientos de rabia y resentimiento, donde la persona siente mucha frustración precisamente por la noticia de esa pérdida y por reconocer que la muerte es irreversible. Luego la persona entra en la etapa de negociación, donde empezamos con las fantasías sobre la idea de qué puede revertir el cambiar el hecho de que esa persona ya no está físicamente con nosotros. Y en esas fantasías empezamos a cuestionar y a preguntar si yo hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho, ¿qué más pude haber hecho? Esas preguntas que entran inicialmente en la cuestión emocional, ¿verdad? de la negociación, lo que hacen es precisamente entramparnos un poco. La depresión, que es la próxima fase, nos lleva a es donde vemos esa tristeza profunda, esa sensación de vacío. Es un conjunto de emociones que se dan precisamente a raíz de la tristeza por haber perdido ese ser querido. No es la depresión que usualmente conocemos en el trabajo clínico con las personas, es esa tristeza profunda, ¿verdad? De todo ese conjunto de emociones que se están sintiendo. Finalmente, la doctora Kubler-Ross trabaja la etapa de la aceptación como la etapa en donde aprendemos a convivir con el dolor emocional, la pérdida que hemos sentido, cómo la vamos trabajando. Lo que sucede usualmente es que con el tiempo se recupera la capacidad de experimentar alegría y de experimentar placer. Pero naturalmente estos procesos, ¿verdad?, de duelo se pueden manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. No necesariamente las etapas van a tener un tiempo rígido o un tiempo predeterminado. O sea, no quiere decir que de la negación voy a pasar a la otra y a la otra. En las personas, estas etapas del duelo pueden ser tan flexibles como que puede pasar un periodo de tiempo, la persona se siente bien y puede venir una fecha significativa para el entorno familiar o para la persona que ya no está con nosotros, que puede ser su cumpleaños, una época en que rememoramos más a esa persona y podemos tener nuevamente todas esas emociones que se nos mezclan y la persona puede volver a estar en su proceso de duelo. La soledad y el duelo hacia los que ya no están suelen ser las principales causas que generan el sentimiento de tristeza precisamente en fechas tan especiales como suele ser la Navidad. Para manejar no tan solo estas emociones por las pérdidas, ¿verdad?, que hemos tenido y la pérdida de ese ser tan significativo, nosotros podemos manejar estas emociones haciendo uso de la telesalud, contactando de manera virtual y en la seguridad de nuestro hogar para evitar los contagios, la ayuda de un profesional de la salud cualificado que pueda estar con usted ahí en ese proceso en que usted está manejando nuevamente ese duelo. ¿Qué podemos hacer ante el dolor? Esta pregunta nos lleva precisamente a ver, en medio de toda esta tristeza, ¿qué podemos hacer? El pensamiento se nubla. Muchas personas no reconocen qué pueden hacer para manejar un dolor tan fuerte. Nuestra recomendación es dejar que en ese proceso de duelo la tristeza fluya.
no la aprisiones, no te recrees en ese dolor, no te recrees en ese dolor. Lo que necesitamos es abrirlo. En esa tristeza profunda que está usted sintiendo, mantener el recuerdo de la persona que ya no está con nosotros como algo negativo pudiera ser contraproducente. La muerte, que es un proceso natural, la debemos aceptar como es. La añoranza, sobre todo en este periodo de la Navidad, que le damos tanto significado y le damos tanto peso precisamente porque vemos el entorno familiar y vemos que falta una o varios de sus miembros. Esa añoranza es muy normal que la sintamos. Echar de menos las personas que no están con nosotros es normal. Extrañarlos es normal. Así que lo recomendable es hablar del dolor que se siente. Hay cosas comunes que la gente tiende a hacer para aliviar el dolor. Mire, alguna de ellas puede ser que hay personas que se sienten cómodas hablando con la persona que murió. Ese recuerdo, hablarle a ese recuerdo. Eso puede ser terapéutico para esa persona. Hay otras personas que se ponen prendas o alguna vestimenta de ese ser querido. Besar una foto. Son cosas que la gente en su entorno tiende a hacer cuando está manejando ese dolor y siente que llevar a cabo alguna de estas acciones provoca ese alivio, esa sensación de tranquilidad, de paz. Centrarnos también en los que siguen vivos y disfrutar de su presencia y crear nuevas memorias. Es importante también, es otra de las cosas que podemos hacer para manejar ese dolor. Y otra de las cosas importantes, mire, es honrar la memoria de quienes no están. No nos quedemos en el dolor de la pérdida, en la angustia, en la desesperanza. No nos quedemos ahí. Podemos honrar la memoria de las personas que ya no están. A través de esos recuerdos bonitos, enfatizar en aquellas cosas buenas, en aquellas experiencias hermosas que esa persona compartió con nosotros y en el entorno familiar. La vida no se acaba, se transforma. Así que asumir una actitud positiva y realista puede ayudar a sentirnos mejor. Claro, una vez hemos ido pasando esas etapas de duelo que son normales que las vivamos, que es recomendable hasta que las vivamos, ¿verdad? Porque es la manera de ir lidiando con esa pérdida que hemos tenido. La esperanza de un mejor futuro. Ese futuro va a venir, ese futuro va a llegar. Una vez ese dolor se vaya despejando, ese futuro usted lo va a ver con más optimismo, con esa esperanza de que las cosas van a estar mejor, aun cuando esa persona no está con nosotros. La familia representa esa fuente de amor, de apoyo, de seguridad y de protección que nosotros necesitamos desde que nacemos. Es ese entorno que nos permite crecer y evolucionar y desarrollarnos en seres humanos productivos para nuestra sociedad. Así que la familia, como ese núcleo tan importante para nosotros para poder sobrellevar el dolor, permite precisamente eso, que nos da ese espacio seguro para llorar a los que no están y celebrar a los que sí están con nosotros, las personas que están presentes. Las reuniones familiares, cuando hemos tenido pérdidas, pueden ser terapéuticas precisamente porque necesitamos sentir el calor de la familia, sentir que no estamos solos, que posiblemente es un dolor compartido para todos. Si murió mamá, murió papá, murió uno de los hermanos o murió un hijo. Necesitamos ese apoyo familiar de nuestra familia. Y en esta pandemia hemos visto tantas historias de dolor, tantas historias de pérdida, pérdidas de trabajo, familias que se han visto afectadas por un sinnúmero de pérdidas a la misma vez y la combinación de todas estas pérdidas realmente desestabilizan a ese ser humano.
Así que durante esta pandemia hemos visto muchas historias de dolor, de pérdidas en entornos familiares, de personas sumamente queridas en ese entorno familiar. La forma tradicional de celebrar la Navidad boricua, como digo yo, mire, tiene todo lo que el COVID necesita para expandirse y seguir haciendo daño a nuestro país, a nuestra familia puertorriqueña. ¿Y cómo es eso? Pues mire, bien sencillo. Ese deseo que tenemos ya de salir de ese encerramiento que hemos vivido, ¿verdad? Que mucha gente le ha dicho distanciamiento social, y no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico, porque nos hemos seguido comunicando. Pues ese deseo que decimos, ya viene la Navidad, ya podemos reunirnos, ya podemos estar juntos. Cuidado, porque ese deseo de reunirnos, de abrazarnos y de besar a esas personas que tal vez las habíamos estado viendo por el celular o por el teléfono, puede ser sumamente peligroso. Así que, ¿cómo estamos celebrando nosotros o cómo pensamos celebrar esa Navidad boricua? Es sumamente importante en el tiempo que estamos viviendo, precisamente porque el COVID no se ha ido. Así que, ¿cómo yo quiero celebrar esta Navidad boricua? Vamos a ver. La risa, las canciones, ¿cuántas canciones no cantamos desde plena, bombas, villancicos? Nuestro folclore está lleno de tantas canciones que nos gusta cantar precisamente en la época de Navidad. Nuestra comida rica, que la queremos compartir, que cocinamos, que queremos compartir con ese entorno familiar, con los miembros de la familia. Y nuestras bebidas típicas. Todo eso se va juntando para hacerle al COVID una tarea mucho más fácil si queremos celebrar la Navidad boricua como la habíamos estado celebrando anteriormente. En ese entorno familiar, si usted está considerando celebrar la Navidad con su familia y los más allegados, no los que conviven bajo el mismo techo, esa distancia se va a reducir, porque tal vez inicialmente quieran estar distanciados o están distanciados, pero entre las canciones, las risas, la comida, la bebida, ese deseo de volvernos a tocar y abrazarnos, esa distancia se va a reducir y eventualmente la mascarilla que inicialmente nos habíamos puesto como método de protección se va a eliminar. Y el pensamiento que muchas personas todavía tienen, el pensamiento de eso no nos va a pasar a nosotros, eso le pasa a otras familias, a otra gente. Ese pensamiento de eso no nos va a pasar, sí puede pasarnos. Y hemos visto historias de dolor en el país donde estas reuniones familiares que se dieron en otras celebraciones a lo largo de estos 9 meses, en momentos particulares, donde la familia tiende a reunirse, hemos visto que ese pensamiento no nos va a pasar a nosotros, sí les ha llegado, sí les ha pasado a esta familia. Y no tan solo han perdido un miembro, han perdido hasta 2 miembros de su familia. Situaciones sumamente dolorosas para manejarlas. Si una pérdida en sí misma es fuerte y conlleva su ajuste y su proceso, imagínense la pérdida de más de un ser querido, en adición a otras pérdidas que posiblemente esa familia ha tenido que estar batallando durante estos meses, precisamente por los estragos que ha producido el COVID en nuestro país y a nivel mundial. Así que necesitamos un nivel de concienciación mayor, no tan solo en términos de conocimiento de lo que es el COVID y cómo nos contagiamos, reconociendo que el COVID inicialmente, ¿verdad?, nos contagia por nuestras vías respiratorias. Eso es un dato, eso es un hecho científico. Así que precisamente las personas que tienen sus padecimientos crónicos del pulmón, esas condiciones que los hacen sumamente vulnerables, son las personas que más necesitamos cuidar, amén de todas las demás que tienen sus condiciones crónicas, precisamente porque el virus, su característica principal de contagio, es a través de las vías respiratorias, eso que se dispersa en el aire y que nosotros, ¿verdad?, nos podemos contagiar de ese virus que está en el aire, porque el COVID no existe
en una mesa, no existe, ¿verdad? Si lo quisiéramos diferenciar así, si sabemos que una vez se propaga, bueno, puede contaminar todas las áreas donde estamos. Una vez hablamos, tosemos, cantamos, nos reímos. Así que tener ese nivel de concienciación mayor de que es real, de que el riesgo es real, de que existe y que posiblemente ese riesgo de contagio pudiera desembocar en la pérdida de uno de nuestros seres. Así que ese nivel de concienciación tenemos que elevarlo un poco más. La prevención es un mandato para preservar la vida y para preservar nuestro entorno familiar y para preservar la familia, que muchas veces las personas dicen, lo más que yo quiero es mi familia. Pues si lo más que usted quiere es su familia, usted necesita proteger a su familia. En la Asociación Puertorriqueña del Pulmón creemos en la vacunación como la primera línea de defensa y protección para las personas, para todas las personas, pero sobre todo en medio de esta pandemia. En esta Navidad el mejor regalo es protegernos y proteger a los demás, proteger a su entorno, proteger a su familia, los seres que usted ama. La tecnología facilita ese encuentro y acercamiento de forma virtual, tanto con la familia como con el médico. Así que es una oportunidad única que tenemos en la historia de tener ese contacto en la seguridad de nuestro hogar con ese médico que nos puede ayudar, que nos va a dar la mano, que va a estar ahí con nosotros y que va a evitar precisamente el contagio. El programa Respira Telesalud de la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, en unión con la alianza Los Pacientes Primero, promueve el uso de la telemedicina para aquellas personas con padecimientos crónicos que las hacen vulnerables al contagio del virus. La telemedicina es una forma segura de poder consultar su médico. Recuerde, busque ayuda siempre. En la Asociación Puertorriqueña del Pulmón estamos para servirles en el 787-765-5664 o en nuestra página de las redes sociales www.pulmonpr.org. Y mire, enfatizamos también en la línea Paz de AMSCA, en el 1-800-981-0023. Nuestras condiciones emocionales inciden en nuestra salud física. Las pérdidas son procesos tan fuertes y tan duros que necesitamos recibir esa ayuda. Necesitamos que la persona se motive, actúe de una manera positiva, ¿verdad? Que la actitud sea positiva, porque nosotros queremos transformar el dolor de la pérdida. Esa transformación se da a través de dejar de ver el dolor como la parte negativa y la parte de pérdida. Esa transformación se va a dar en la medida en que nosotros podamos crecer a partir de esa experiencia de dolor. Así que la exhortación es que busque ayuda, que sepa que el recurso de la telesalud es un recurso que está a sus manos, está en sus manos, que está accesible, que es la forma segura de evitar contagio, de evitar ¿verdad? Que se produzcan más pérdidas en nuestro seno familiar, en nuestro hogar, con nuestras amistades. Así que exhortamos, si alguna persona quiere compartir con nosotros, preguntas, dudas, lo que quiera compartir, aquí estamos para ayudarles, para servirles. Muchas gracias, doctora Quiñones, por esta interesante charla y estas recomendaciones, ¿verdad? Muy valiosas. Invitamos a las personas que están participando, si quieren utilizar el chat, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna recomendación que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer.
Si no, pues de todas maneras, la doctora Quiñones le dio el teléfono de la asociación y nuestra página de internet, además de nuestra página de Facebook, pueden comunicarse con nosotros y estamos ahí para servirles. Si no hay preguntas, nos despedimos de ustedes y le damos las gracias por habernos acompañado y gracias, doctora Quiñones. Ha sido un placer. Buenas noches.